Sul había catalogado los hábitos alimenticios de los herbívoros de sangre ácida de los pantanos, los nadadores de nubes que se alimentaban en colmenas y una especie que fotosintetizaba a través de sus rodillas, pero nada lo había preparado para el buffet de desayuno en un día festivo a las afueras de Tulsa. Se quedó paralizado ante una bandeja caliente giratoria con la etiqueta «salsa». No indicaba de qué estaba hecha la salsa ni con qué se servía. Junto a ella había galletas, aunque no se parecían en nada a las galletas. Y justo enfrente, una selección de salchichas, que parecían troncos de carne sudando en su propio aceite como larvas autofecundantes. ¿Es esto un banquete ceremonial?, preguntó con cautela, con las antenas medio plegadas por la confusión. No, dijo María, la paramédica humana asignada como su enlace con la tierra, sirviendo huevos de origen estructural incierto en su plato. Solo un martes. Setol garabateaba furiosamente en su neurot. La especie estudiada consume alimentos ricos en grasas, sodio y proteínas inmediatamente después de despertar, lo que sugiere una necesidad de reponer energía rápidamente y una posible relación con condiciones ambientales hostiles o combates ritualizados. Sin embargo, mientras observaba a un niño verter jarabe de arce sobre carne y discos parecidos a pasteles durante los mismos días de inmovilidad que la mayoría de las especies reservaban para recuperarse de un trauma, Seto comenzó a comprender algo terrible. Estas criaturas elegían esto voluntariamente a diario. El equipo de élite de nutrición del Concorde Trexen había aterrizado en la Tierra 4 semanas antes, llegando en una nave de bioseguridad sigilosa sobre las grandes llanuras y desplegando a sus especialistas en los principales centros de población bajo la apariencia de investigadores dietéticos. Su objetivo era noble, aunque ingenuo: evaluar los patrones de consumo humanos para la futura diplomacia culinaria, garantizar la compatibilidad entre especies, y si fuera necesario, ofrecer una educación correctiva y amable para cualquier tradición que comprometiera la salud. Seul, un analista de campo senior con 2 décadas galácticas de experiencia, se había ofrecido voluntario para la Tierra. Había esperado un caso típico: omnívoros con una dieta basada en plantas, centrados en la sostenibilidad, quizás con banquetes rituales en torno a la reproducción o los ciclos lunares. Incluso había llevado kits de inicio de suplementos de algas por si acaso presentaba alguna deficiencia vitamínica. En cambio, en 48 horas, registró las siguientes anomalías. Se consumían bebidas con niveles de cafeína casi tóxicos no solo ocasionalmente, sino de forma rutinaria, a veces varias veces al día. Los alimentos clasificados como refrigerios a menudo incluían almidones procesados, comprimidos y con saborizantes químicos para simular sabores imaginarios. Por ejemplo, aderezo ranch. El desayuno consistía en carnes saladas y curadas más allá de las recomendaciones galácticas. Masa frita y siropes de azúcar vertidos sobre discos de azúcar. La comida se consumía no solo para sobrevivir, sino también para gestionar las emociones, competir, sobrellevar el duelo, procrastinar y practicar deporte. Sul había presentado un informe preliminar titulado Homo sapiens, un enigma dietético de ingestión de toxinas vitalicias y desencadenantes digestivos emocionales. La Oficina de Ecología Metabólica de Concord lo consideró una sátira. Le pidieron que lo volviera a presentar con un tono científico. 2 días después, estaba sentado en un rincón de la cafetería de una escuela secundaria en Dallas, observando atentamente lo que los lugareños llamaban el jueves de tacos. Su software de traducción tenía problemas con la jerga y el habla local. Las palabras fuego, autobús y en serio no tenían nada que ver con combustión, transporte o mortalidad. La comida que se les sirvió a los estudiantes consistía en carne molida sazonada, envuelta en una dura tortilla de maíz, con una guarnición de secreciones lácteas ralladas, verduras picadas y, opcionalmente, pasta de chile fermentada. Cada niño también tenía una bebida de leche saborizada, de chocolate o fresa,
y una barra de postre de color neón con suficientes colorantes sintéticos como para paralizar una larva de cigarra. Esto se considera una comida equilibrada, le susurró a María. Bueno, dijo ella, jugando distraídamente con su estetoscopio. Cubre los principales grupos alimenticios: proteínas, carbohidratos, lácteos, azúcar y arrepentimiento. Sakul observó cómo un niño sacaba el sobre de salsa picante de su bandeja y se lo echaba directamente en la boca sin acompañarlo con comida. Se le humedecieron los ojos y le empezó a gotear la nariz. Sonrió. Setol volvió a tocar su neurótico. La especie estudiada muestra un comportamiento gustativo masoquista, posiblemente ritual, dolor como expresión de habilidades sociales y un circuito de recompensa neuroquímica. Se debe investigar más a fondo. Más tarde esa semana, el equipo se reunió en la nave principal del biobanco para intercambiar hallazgos. Setol no fue el único perturbado. Observé a una hembra consumir pescado crudo envuelto en láminas de algas, informó Toxa, su colega de la subespecie acuática Trexen. Deliberado, sin señales de coerción. Mi grupo de estudio mezcló harina, agua y extracto de lípidos para formar un disco, añadió Hua, el analista del microbioma Trexen, luego aplicó restos animales, proteínas derivadas de moho y lo calentó hasta que comenzó a formarse carbono en la superficie. A esto lo llamaban pizza y lo elogiaban como una forma de arte. ¿Tenemos ya datos sobre el impacto bioquímico?, preguntó Setol. Demasiado pronto. Pero los primeros análisis muestran una flora intestinal tan diversa que se asemeja a las ecologías posteriores a una plaga. Pueden digerir casi cualquier cosa, incluso objetos etiquetados como adyacentes al plástico. ¿Es posible, preguntó Saktul en voz baja, que hayamos malinterpretado la posición de esta especie en su ecosistema? El equipo decidió adoptar una nueva directiva: inmersión en el terreno. Se acabaron los registros indirectos y la observación pasiva. Alguien comería lo mismo que los humanos bajo supervisión para evaluar el impacto metabólico. Setol se ofreció voluntario. Tengo enzimas detox modificadas para una digestión extrema. He procesado bacterias que secretan sulfuros. Sobreviví al festín de espinas de Kraken del Federal 9. Puedo con esto. Su primera comida de prueba fue sencilla: una hamburguesa con sándwich de comida rápida, comprada en un local de carretera adornado con una M amarilla. El sándwich contenía carne carbonizada, un derivado lácteo, rodajas de verduras, condimentos con ingredientes imposibles de rastrear y un pan que resistió más de 30 minutos sin deformarse. Le dio un mordisco. Había grasa, dulzor, sal, umami, calor, frío, una compleja respuesta emocional que no pudo clasificar de inmediato. Sus antenas se contrajeron violentamente. El mundo se ralentizó. Consiguió terminar 3 porciones de la comida antes de experimentar un aumento de la temperatura corporal y leves alucinaciones auditivas. María le dio agua, y luego una bebida carbonatada que le provocó eructos involuntarios. Lo llamó Sprite. Sabía a disolvente cítrico. El menú combinado, exclamó Setol. Es un arma. Algunos lo creen, dijo María alegremente. ¿Estás bien? No estoy segura. Le dio una galleta. Come esto. Es insípida. Sabía a arrepentimiento hecho puré. Se sintió mejor. Al final del segundo mes, los trexanos habían recopilado una base de datos planetaria de casi 7.400 alimentos humanos únicos. Surgieron patrones, y ninguno reconfortaba a nadie. Las dietas humanas eran tremendamente inconsistentes según la geografía, el nivel de ingresos y el estado de ánimo. Comían alimentos fermentados no por necesidad, sino por placer, incluyendo repollo podrido, curd añejo y pescados enteros enterrados. Existía una subcultura dedicada exclusivamente a probar los límites del picante comestible,
creando salsas clasificadas en una escala de unidades de calor que frecuentemente provocaban sudoración, llanto y vómitos. Otros entrenaban para competir en comida, consumiendo docenas de perritos calientes en menos de 10 minutos ante multitudes que los aclamaban. Creo, dijo Seúl durante una reunión nocturna, que los humanos son superdepredadores, no porque maten con garras o veneno, sino porque eligen alimentarse del caos. Explícate, dijo Tiloxa, cauteloso. Son omnívoros oportunistas que se adaptaron a la escasez aprendiendo a comer de todo, no solo lo seguro, no solo lo nutritivo, de todo. Sus cuerpos los castigaron y siguieron adelante. Convirtieron la comida en algo peligroso y luego convirtieron ese peligro en un deporte. Son de piel delicada e ineficientes, objetó Geya. Sin duda, siguen siendo presas en términos evolutivos. Díselo al mamut. La inmersión de Sakul alcanzó su punto álgido en el Festival del Chili de Spring River, en el oeste de Texas. Había revisado cientos de participantes para el concurso anual de la cuchara infernal, donde los participantes consumían chili elaborado con distintos tipos de chiles, culminando con el chile fantasma o jalea de bota, un nivel de picante que los humanos se acercaban con guantes protectores y leche a mano. La etiqueta decía, advertencia, no apto para el consumo humano. Seto supuso que era una mala traducción de, no apto para sistemas digestivos inexpertos. Parecía una pasta roja espesa, casi como un ungüento medicinal tópico. Probó una cucharada y todo se detuvo. Todos los sistemas de alerta internos de su cuerpo se activaron a la vez. Su temperatura corporal aumentó 7 grados. Sus mucosas se inundaron. Su ritmo cardíaco se cuadruplicó. Ya no podía entender el habla. Lo único que oía era el profundo zumbido del universo vibrando a través de la médula del espacio-tiempo. Vio brevemente el límite de la realidad. Luego se desplomó. María iba con él en la ambulancia, con una mano en la vía intravenosa de suero y la otra abanicando su torso acalorado. Está taquicárdico, pero se está estabilizando, le dijo al paramédico. Pupilas reactivas, oxigenación estable. Seto gimió, agarrándose el abdomen. ¿Qué era esa sustancia? Pimiento fantasma, dijo María. Te tomaste una cucharada de la salsa concentrada. Menos mal que no se te cerró la garganta. ¿Por qué existe? Preguntó con una sonrisa cansada. La verdad, porque nos gusta la adrenalina. Además, hay gente que no tolera el picante. Se comen esto como si fuera ketchup. Eso no era seguro. No. Bienvenido a la tierra. Ajustó la manta alrededor de sus extremidades temblorosas. El último pensamiento de Zul antes de volver a perder el conocimiento no fue sobre dolor, ni error, ni siquiera arrepentimiento. Fue asombro. Había visto criaturas alterar las leyes de la digestión por placer, y de alguna manera, sobrevivir. Setol despertó con un suave pitido rítmico y el olor estéril del amoníaco mezclado con algo extrañamente familiar. Aceite de pimienta quemado y desinfectante de manos. Le dolía el abdomen. Le escocían los ojos. Sentía la garganta como si se la hubieran restregado con arena del desierto. Sobre él, unos paneles fluorescentes proyectaban su pálido brillo sobre las lisas baldosas blancas del techo. Tecnología humana. Parpadeó hasta que se le despejaron las membranas oculares y giró la cabeza lentamente. Demasiado lentamente. El mundo se arrastraba a su alrededor. A su derecha, María estaba sentada en una silla de plástico moldeado, bebiendo de un vaso de papel. Su uniforme estaba arrugado. Llevaba el pelo recogido, con algunos mechones cayéndole sobre la mejilla. Sus ojos se iluminaron al verlo moverse. «Hola, chico picante», dijo, dejando el vaso y poniéndose de pie. «¿Dónde estamos?», preguntó Saktul con voz ronca. Una pequeña clínica a las afueras de Lach.
Te desmayaste después del incidente con el chile fantasma. Eso fue hace 3 días. Sakul gimió. 3. Has estado inconsciente casi todo el tiempo. Tus signos vitales se estabilizaron al segundo día, pero te hemos mantenido con suero. Nada de comida sólida hasta hoy. Se movió ligeramente, sintiendo un dolor punzante que le recorría desde el abdomen hasta las extremidades. Siento como si me hubieran cauterizado el tracto digestivo. Más o menos. Sí, dijo María. La capsaicina no quema los tejidos, pero tu organismo no lo sabía. Tuviste una cascada neuronal simpática, sudoración, espasmos musculares, taquicardia, dificultad respiratoria. Pánico típico por la pimienta. Seto cerró los ojos. Esta especie la ingiere voluntariamente. No todos, pero algunos. Sí, es una medalla al mérito. Como luchar contra un oso, solo que interno. Aluciné la muerte térmica del universo. María soltó una risita y le dio un vaso con pajita. Empieza con agua. Bebe despacio. Él obedeció. El líquido fresco le cubrió la garganta. Alivio. Sacó una tableta y pulsó la pantalla. Hemos hecho un escaneo completo. Sin daños permanentes, solo inflamación. Tenías niveles elevados de creatina quinasa y cierto desequilibrio electrolítico, pero tu organismo se adaptó rápidamente una vez que te administramos líquidos. Eres más fuerte de lo que pareces. Eso no es reconfortante. No debería serlo. Tuviste suerte de no aspirar cuando te desmayaste. Seto bebió otro sorbo con cautela. ¿La salsa? ¿Qué propósito evolutivo? María se encogió de hombros. Ninguno en realidad. Empezó como repelente de plagas. Las plantas desarrollaron capsaicina para evitar que los mamíferos las comieran. Las aves no sienten el calor, así que dispersan las semillas. Pero los humanos, simplemente ignoramos las señales de advertencia y decidimos que nos gustaba el desafío. Sakul miró fijamente la pared, atónito. Así que convertiste un mecanismo de defensa en un arma y luego la consumiste por placer. Bienvenido a la experiencia humana. Permaneció en observación durante 4 días más. El personal le mantuvo con una dieta suave y baja en residuos. Caldo claro, gelatina y arroz integral. El malestar disminuyó gradualmente, aunque su temperatura corporal permaneció ligeramente elevada y su absorción de nutrientes se redujo temporalmente. María lo visitaba a diario, a menudo durante su descanso, trayendo libros y explicándole las costumbres locales. Al 5.º día, entró con una bandeja de comida. El olor hizo que Sakul se estremeciera. Sin especias, prometió, dejando la bandeja. Solo sopa de pollo con fideos, sin pimienta negra, sin cebolla. Leí todas las etiquetas. El olfateó con recelo. Huele a seguro. Lo es. Cómelo despacio. Obedeció, sumergiendo la cuchara con cuidado en el caldo. Tibio, salado, suave. Los fideos estaban blandos. La carne era tierna y casi insípida. Su cuerpo aceptó la ofrenda. Gracias, dijo tras 3 cucharadas cautelosas. Entiendes nuestra fisiología mucho mejor de lo que esperaba. Bueno, he tratado una docena de emergencias digestivas alienígenas desde que empezó el programa de intercambio. No eres el primero en subestimar la gastronomía terrestre. Eres el primero en tomarte una cucharada de extracto puro de chile fantasma como si fuera jarabe para la tos. Estaba leído y etiquetado como extremo. Pensé que era un tónico energizante. Ella rió, tapándose la boca con la mano. Dios, tiene sentido. Sakul ladeó la cabeza. María, ¿por qué tu especie obtiene placer del dolor? Ella se recostó, pensativa. No creo que se trate del dolor en sí. Es el triunfo, la prueba,
la historia que puedes contar después. Hemos sobrevivido en entornos hostiles durante milenios. Fuego, hielo, depredadores, hambruna. En algún momento, convertimos el peligro en entretenimiento. La comida simplemente vino después. El traductor de Sakul hizo clic silenciosamente mientras procesaba su frase. Así que, no es alimento, dijo. Es un ritual. Sí, dijo María. Tienes razón. Cuando finalmente le dieron el alta, Sakul regresó a la nave de bioseguridad, demacrado y fatigado, pero estable. El equipo Trexen lo esperaba ansioso, formando una fila en el pasillo a su entrada. Tiloxa se acercó primero. Recibimos el informe médico. Casi expulsaste el hígado. Lo sé. ¿Obtuviste algún dato útil? Sakul entregó un núcleo neurológico con sus observaciones registradas, escaneos biológicos y el historial de síntomas. Cada segundo era información. Geya lo observó con reverencia y horror. Consumiste extracto puro de escobille. Vi más allá del velo. Durante los siguientes 10 días, el equipo se centró en recopilar su informe final. Sakul, aún con una dieta restringida, bebía caldo de algas mientras supervisaba la elaboración de los gráficos metabólicos. Los números no mentían. La adaptabilidad digestiva humana superaba las proyecciones en más de un 40%. Los perfiles de la microbiota intestinal mostraban una adaptabilidad asombrosa. Muchos individuos albergaban flora capaz de neutralizar irritantes químicos que incapacitarían a otras especies. La función hepática de los consumidores de comida picante entrenados era asombrosa. La resistencia gástrica variaba, pero la recuperación media tras un trauma alimentario era inusualmente rápida. Incluso su tolerancia cambiaba con la exposición. La ingesta repetida aumentaba la resistencia. Evolucionan individualmente, murmuró Zul, no solo a lo largo de generaciones, sino en tiempo real. Los demás Trexons revisaron los datos en silencio. Finalmente, Tiloxa preguntó, ¿publicamos esto? La Concordia espera informes de clasificación estándar. Esto trastocará las jerarquías metabólicas. Debemos publicarlo, dijo Sakul con precisión. La Concordia no puede prepararse para colaborar con la Tierra sin comprender qué son. ¿Y qué son según tu evaluación? Exhaló lentamente, con las mandíbulas temblando por el cansancio. Omnívoros ápice oportunistas capaces de digerir toxinas, adaptarse en medio de un trauma y convertir el peligro en cultura. No cazan, argumentó Gua. No matan para alimentarse como las especies dominantes. No, dijo Sakul, pero conquistan aquello que debería repelerlos. Ellos manipulan las leyes de la digestión por placer. Han convertido la alimentación en un espectáculo. Le han declarado la guerra a sus propias entrañas y han ganado. Semanas después, el informe se finalizó y se envió a través de canales galácticos encriptados. Su título, sin rodeos, era Especie estudiada 0008-19, Tierra, agresión culinaria adaptativa e ingeniería digestiva excesiva. La Oficina Científica de Concord emitió una respuesta formal en cuestión de días. Setol la leyó a solas en la cámara de observación de la nave, mientras bebía una mezcla de proteínas cuidadosamente insípida. Informe recibido. Conclusiones alarmantes. El Consejo Asesor recomienda una revisión inmediata para su presentación en el simposio. Se solicita una delegación humana formal para compartir estrategias de supervivencia. Advertencia: no participen en intercambios culinarios sin una evaluación bioquímica completa. María lo llamó más tarde ese día. La imagen parpadeaba mientras su señal rebotaba a través de la red de comunicaciones externa. Eres famoso, dijo.
Mi supervisor me contó que la ONU recibió una solicitud de ponentes humanos para una especie de Consejo Galáctico de Alimentación. Sí, dijo Sakul. Quieren escuchar cómo evolucionaste para ingerir veneno por placer. Bueno, dijo ella, mordiendo algo. Cámara. Supongo que alguien tiene que explicar qué son los cheetos picantes. Saktul se estremeció involuntariamente. Por favor, no digas esa palabra. Ella sonrió. Demasiado pronto. Él asintió solemnemente. Muchísimo. La gran asamblea gastronómica de los conquistados galácticos se reunía una vez cada 8 ciclos solares. Se celebraba en órbita neutral sobre el nexo verdiano. Solía ser un evento pacífico, un intercambio cortés de técnicas culinarias, avances en conservación y ceremonias de degustación diplomáticas. Este año, sin embargo, el lugar requería un ala completa de biocontención, 3 unidades médicas de emergencia y un equipo obligatorio de riesgos químicos. Porque este año venían los humanos. Sakul estaba de pie detrás de un panel de observación reforzado en la sala de simposios verdellana, ajustándose la máscara de filtración mientras observaba a un joven de Chicago preparar lo que él llamaba alitas de la muerte. El hombre, Owen, había traído sus propios ingredientes. Pequeños trozos de pescado rebozados en harina, fritos en aceite y luego bañados en una salsa preparada con una docena de chiles diferentes, vinagre, cítricos, ajo y algo etiquetado solo como segador. Concentrado. Sé que Tuye había leído la etiqueta. Tenía más de 2 millones de unidades Escobille. La botella tenía una calavera de verdad. El encargado de seguridad alimentaria del Concorde, un Luanton fotosensible y endeble, casi se desmaya cuando el humano la destapó por primera vez. Ahora, mientras Owen colocaba las alitas en una elegante bandeja de plata y se secaba el sudor de la frente con un pañuelo desechable, Sto observaba a la delegación del cúmulo Plosari reclinarse en sus asientos. ¿Estás seguro de que esto no provocará un incidente entre especies?, preguntó Toxa con nerviosismo, echando un vistazo al programa. Sakul asintió. Firmó los documentos de exención de responsabilidad. Ellos también. ¿Los leyeron? Ya no espero eso de nadie, especialmente de los humanos. La demostración comenzó. Owen habló con seguridad, mostrando diapositivas de receptores de capsaicina, diagramas del revestimiento intestinal humano y vídeos anecdóticos de concursos por toda la Tierra. Un video mostraba a un hombre llorando desconsoladamente tras probar un bocado de curry, para luego declarar que fue una experiencia transformadora mientras la multitud coreaba su nombre. Varios delegados apartaron la vista. Una experta en reptiles se excusó por completo tras ver lo que los humanos hacían con el calamar fermentado. Luego llegó la degustación, y nadie, ni siquiera Setol, estaba preparado para lo que sucedió a continuación. El primer voluntario fue un fuchiano, una especie herbívora de piel mucosa con una tolerancia bien documentada a las raíces ácidas de la cocina. Con curiosidad, incluso orgullo, se acercó a la bandeja y mordió el ala más pequeña. A los 3 segundos, sus branquias se dilataron. 5 segundos después, emitió un sonido similar al de algas hirviendo y cayó al suelo con un espasmo muscular generalizado. Los robots médicos se abalanzaron sobre él. Su temperatura corporal había aumentado 11 grados centígrados. No tuvo ninguna reacción alérgica, ni anafilaxia, solo un colapso total del organismo. Cuando se recuperó 20 minutos después, afirmó haber presenciado brevemente el nacimiento del cosmos. La mitad de la delegación quería clausurar el simposio de inmediato. La otra mitad quería probarlo. María llegó más tarde ese día, tras volar desde la lanzadera de enlace terrestre atracada en el anillo exterior. Su placa decía, Oficial médico de campo, apoyo a delegados humanos. Encontró a Seúl junto a una pequeña exposición culinaria terrícola titulada Resiliencia a través del sabor.
Pareces cansado, dijo, bebiendo de un termo. No he descansado desde la barra de tortillas esta mañana, respondió él con semblante serio. Ella rió. Deberías haberte ahorrado los huevos. Sabías que no debías. No sabía que habría jalapeños dentro de los huevos. Señaló su placa. Estoy aquí por si el páncreas de alguien intenta escaparse de su cuerpo otra vez. Lamento informarles que eso ocurrió justo antes del almuerzo. María se sentó en un taburete plegable y observó a la creciente multitud. Docenas de especies se agrupaban alrededor de la exposición humana. La mayoría mantenía una distancia respetuosa, leyendo carteles y analizando muestras. Otros intentaban comprender la variedad de objetos culinarios tras el cristal. Raciones militares en conserva, raciones de combate, paquetes de fideos instantáneos, sobres de salsa picante, ruedas enteras de queso. Un frasco etiquetado como Begomite, y quizás lo más espantoso, una barra de pan blanco que no se había enmohecido en 3 semanas. ¿A qué reaccionan ahora?, preguntó. Suye señaló un video en bucle que mostraba un concurso de comer perritos calientes de Nueva York. Las imágenes se habían ralentizado para mayor claridad, lo que solo las hacía más perturbadoras. Consumo competitivo, basado en el volumen, salchichas sin sazonar, agua, pan empapado. El récord es de 10 de enero de 1976 minutos. Una delegada de Rari se alejó tambaleándose de la pantalla y comenzó a llorar en silencio contra el cuello de su traductor. María hizo una mueca. Es comprensible. Más tarde, durante un panel cultural sobre resistencia culinaria, Sul se sentó junto a María en la mesa de los ponentes. El moderador, una entidad cristalina conocida como Oort, se dirigió a ambas con genuina confusión. ¿Por qué, en todo lo que es molecularmente sagrado, su gente ingiere compuestos diseñados para inducir sufrimiento? ¿Qué propósito tiene esto? María ajustó su micrófono. Porque nos recuerda que estamos vivos. La sala quedó en silencio. Suye tradujo rápidamente para quienes carecían de complementos lingüísticos terranos. Es cierto, continuó. Venimos de la escasez, la sequía, el hambre, la guerra. Aprendimos a hacer que la comida rindiera. Luego aprendimos a mejorar su sabor. Luego aprendimos a que nos doliera, porque sobrevivir a eso nos hacía sentir poderosos. A algunos de nosotros, al menos. Oort parpadeó. Con una refracción interna. Pero el costo, el sufrimiento, sin duda es un desperdicio. No para nosotros. La tolerancia al dolor se convirtió en una señal social, un rito de iniciación. Desarrollamos subculturas enteras en torno al sabor como desafío. Picante, ácido, amargo, fermentado. Nos ponemos a prueba a nosotros mismos y a los demás a través de lo que podemos soportar. No siempre es racional, pero es humano. Seúl observó cómo el público se movía con inquietud. Algunos estaban horrorizados, otros intrigados. Esa noche, en una gala de degustación diplomática, técnicamente había platos humanos disponibles, pero requerían 3 exenciones, una preselección y un escaneo metabólico detallado. La mayoría de los invitados se negaron. En cambio, el equipo Trexen ofreció su tradicional guiso de pasta de algas, que María probó cortésmente. Masticó pensativa. Es suave, dijo, como puré de guisantes, pero gris. Ese es el color de la pureza, dijo Toxa con orgullo. María asintió. Sí, sabe a limpio, como la decepción de un martes. Gua parpadeó. Está bueno. María dudó. Es seguro. Ese es el mayor elogio entre los de nuestra especie. Sakul intentó no suspirar. Llevaba 5 días comiendo alimentos sólidos, pero la idea de otro cubo de pasta nutritiva rehidratada le provocaba un dolor punzante en las antenas.
Miró a Owen al otro lado de la sala, quien reía con un grupo de delegados cenar mientras preparaba un plato llamado ramen diablo. Sakul le dio una palmada en el hombro a María. Creo que nos hemos excedido. Ella siguió su mirada. Vaya, ¿qué está haciendo? Les está dando un caldo de pimienta. ¡Qué picante! La voz de Sakul bajó. Trajo polvo de Carolina Ripe. María ya se estaba moviendo. 30 minutos después, 4 alienígenas estaban bajo el cuidado de los robots médicos, y el sistema de extinción de incendios del simposio se había activado por la cantidad de vapor generado por sus jadeos. Ninguna víctima mortal, solo heridas de orgullo y algunas papilas gustativas chamuscadas. Sakul se sentó con María al borde de la galería, bebiendo líquido de rehidratación y observando el caos interestelar. Los de tu especie no. Solo hay que sobrevivir en mundos hostiles, dijo. Decidiste recrear la lucha. Incluso cuando tenías de sobra, María no lo negó. Nunca necesitaste comer chiles picantes. Lo elegiste. Sonrió. Ese es el verdadero sabor de la vida. Sakul miró fijamente su taza. Antes creía que los depredadores supremos se definían por lo que cazaban, por lo que mataban. Y ahora la miró. Ahora creo que se definen por lo que sobreviven y por lo que vuelven a por más. El último día del simposio comenzó con silencio, no un silencio ceremonial, sino un silencio de recuperación. Tras 2 días de intensos debates, 7 incidentes médicos menores y un malentendido diplomático relacionado con chicles de durian, la mayoría de los delegados habían acordado extraoficialmente que la gastronomía humana no debía tomarse a la ligera ni precipitadamente. Seúl llegó temprano, con una taza de caldo y dolor de estómago. No había probado un plato humano en 48 horas, y aún así, su sistema digestivo se estremecía al recordar lo que Owen había apodado ramen del arrepentimiento. María lo recibió fuera del salón de conferencias con una sonrisa cansada y una bolsa de papel apretada en una mano. Buenos días, campeón. No me siento como un campeón. Bueno, sobreviviste a 3 comidas, a una exposición a la pimienta y tu hígado aún funciona. Eso es más de lo que puedo decir de ese pobre religioso que probó el combo de pretzel con mostaza. ¿Ha recuperado la vista? Parcialmente. La última vez que supe de él, estaba experimentando colores y notas musicales. Sul hizo una mueca. María le extendió la bolsa de papel. Traje algo. Dudó. ¿Es peligroso? No, solo un burrito. Uno básico. Huevos, queso, un poco de papa, sin picante. Lo revisé 3 veces. Lo aceptó con cautela, le quitó el envoltorio y lo olió. Caliente, denso, contenido de grasa equilibrado, sin olor agresivo. Esto era un desayuno. Sí, de un camión que se estaciona detrás de mi antigua estación. Lo llamábamos el ladrillo del amanecer. Sakul le dio un mordisco. Suave, sabroso, ligeramente cremoso. Su segundo estómago no se resistió de inmediato. Sus receptores oculares se movieron. Era agradable, simple, reconfortante. Entiendo. Dijo en voz baja. No toda nuestra comida es para el combate, dijo ella, sentándose a su lado en el banco. A veces es armadura, una forma de mantener algo caliente en el frío. La sesión final del simposio fue una asamblea privada. Sin comida, sin demostraciones, solo conclusiones. Cada especie tuvo 5 minutos para compartir sus hallazgos. Los gateyanos hablaron primero, presentando su trabajo sobre proteínas de árboles fermentadas. Los clarianos continuaron con una propuesta para realizar pruebas de compatibilidad de suelos interestelares. Los Plosari simplemente presentaron una notificación escrita: rechazamos futuras oportunidades de degustación que involucren Capsicum annuum o cualquiera de sus subespecies. Luego llegó el turno del panel humano.
María se adelantó sola. Sakul la observaba desde un lado, con los brazos cruzados, sin saber qué había preparado. Había insistido en escribir sus propias observaciones a pesar de varias amenazas y ofrecimientos de traducir su discurso a un ensayo de concordia burocrática. Se aclaró la garganta. La mayoría de las especies abordan la alimentación de forma lógica. Necesidades calóricas, proporciones de nutrientes, cosecha sostenible, digestión limpia. Ustedes han construido sistemas elegantes que sustentan la vida con constancia y cuidado. Sinceramente, lo admiramos. Varias cabezas se inclinaron. Con cortesía. Pero los humanos somos raros. Lo has visto con tus propios ojos. Comemos cosas que nos resisten. Fermentamos a propósito. Condimentamos la comida hasta hacerla dolorosa. Combinamos dulce y salado, caliente y frío. Incluso freímos helado. Un murmullo recorrió la sala. Ella sonrió con dulzura. Piensas que es una locura. Lo entiendo. Pero si puedo dejarte con una sola idea, es esta. Nuestra comida refleja quiénes somos. Somos supervivientes. No los más fuertes, ni los más rápidos. Pero nos adaptamos. Y cuando no pudimos escapar del frío, la oscuridad o el hambre, inventamos sabores para que valiera la pena seguir vivos. Sakul parpadeó. María continuó. Cada cosa extraña que comemos es un recuerdo, una historia, un ritual familiar, una broma con amigos. Un reto de un primo, un momento en que el mundo se derrumbó y usamos una sopa caliente o unas patatas fritas grasientas para hacerlo soportable. La comida es nuestra forma de celebrar. Es nuestra forma de llorar. Así decimos que hemos sobrevivido un día más. Nadie habló. Incluso la delegación Plari permaneció inmóvil, sus cuerpos gelatinosos en respetuosa quietud. María retrocedió y asintió. Gracias por permitirnos compartir nuestro caos. El aplauso fue cauteloso, luego cálido, y finalmente fuerte. Más tarde, el Consejo de Concord extendió una invitación inesperada. La tierra sería añadida no solo al archivo dietético de las especies, sino también al Consejo Asesor Culinario, no como un caso de estudio, sino como instructora. La lógica era simple. Si una especie podía preparar comidas apetitosas con granos tostados, tubérculos molidos, leche añeja y pescado fermentado en barriles, sus conocimientos podrían resultar invaluables para la planificación de la supervivencia en futuras misiones de colonización. La contribución oficial de la Tierra se denominaría Estrategia Culinaria Adaptativa, enfoques psicológicos y digestivos ante la escasez, el shock y la celebración. Setol recibió una mención honorífica por su trabajo de campo inicial y un puesto permanente como asesor en el Comité de Enlace de Nutrición de la Tierra. Aceptó con el silencioso trauma de un hombre que una vez confundió la salsa de chile fantasma con un tónico digestivo. 3 semanas después, de vuelta en la Tierra, Saktul se encontró con María en un parque cerca de su estación. El aire era fresco y las hojas de otoño crujían bajo sus pies. A lo lejos, alguien asaba carne en una parrilla improvisada en la acera, claramente fuera de lugar para hacer fuego. Se sentaron en un banco. María le ofreció un vaso de papel. «Es sidra», dijo. «Picante, dulce, con canela». Suye bebió un sorbo con cuidado. Su sistema digestivo tenía programada una alerta para bebidas humanas a más de 54 grados centígrados, pero la sidra estaba justo por debajo. Era especiada, pero suave. Un ligero calor en lugar de un golpe. Se sintió relajado. «¿Y ahora qué?», preguntó María. «Me han pedido que supervise los protocolos de aclimatación culinaria para las próximas 10 especies con las que establezcamos contacto». «Bien. Alguien tiene que avisarles». Empezaré con una sección titulada «Nunca confíes en la frase salsa suave». Ella sonrió. «Progreso».
Observaron a dos niños compartir una bolsa de palomitas de maíz de colores arcoíris, con los dedos teñidos de naranja neón. Un niño estornudó y siguió comiendo. Saktul negó con la cabeza. Heredarán el planeta. Ya lo han hecho. Se volvió hacia ella. Tengo una última pregunta. Adelante. ¿Por qué tu gente come pepinillos con mantequilla de cacahuete? María hizo una pausa. Vale. Eso es raro incluso para nosotros. Él asintió solemnemente. Me lo temía. Esa noche, Saktul envió su último registro personal al Concord. El comportamiento alimentario humano sigue siendo en gran medida inexplicable, pero con un propósito. Es tanto emocional como biológico, peligroso, pero profundamente conectivo. Su resiliencia reside no solo en lo que comen, sino en la forma en que insisten en probar todas las posibilidades, incluso las que podrían ser dolorosas. Comen no solo para sobrevivir, sino para recordar, para desafiar y para tener esperanza. Esto no es locura. Es adaptación.